Vamos a ver la palabra de Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. Vamos a ver. Porque la ley, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vamos a leer hasta ahí. Yo cuando voy leyendo la Biblia, muchas veces yo me cautivo en medio de la palabra. Siempre tenía un corazón avergonzado porque cuando era pequeño yo siempre cometía pecado. Pero cuando leía la Biblia me asusté. En Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Realmente no éramos santos desde un comienzo. Habíamos cometido pecado, hemos hecho lo malo, hemos mentido, hemos hecho lo malo y nos merecíamos la maldición. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice que había entregado el cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. ¿Qué quiere decir? Nos merecíamos la destrucción, la maldición por el pecado que teníamos. Pero en lugar del castigo que nos merecíamos, Jesús recibió la maldición y murió crucificado. Aquella palabra es bien simple. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dios había hecho a Adán y a Eva. Oyendo la voz de la serpiente, Eva se puso en contra de Dios. Continuamente habían cometido pecado, habían hecho lo malo. Y el resultado de ello, nos merecíamos la destrucción, la maldición, y estábamos en esa posición. Salvándonos, para salvarnos, Dios envió a Jesucristo. En Hebreos 10:10, ¿qué dice? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El cuerpo de Jesucristo lo había entregado una vez para siempre. ¿Por qué? Nosotros hemos cometido pecado. Todos los hombres del mundo entero necesitan la maldición. Jesucristo, que no cometió el pecado, una vez para siempre se entregó y hemos quedado santificados. Leyendo la Biblia en varias ocasiones, cuando vemos la palabra de que he sido santificado, yo también, para mí me era muy difícil creer eso. A menudo comía el caqui de otra casa. También yo comía la manzana y pensaba que tenía muchos pecados. Yo tenía mucho pecado y sentía que yo no me merecía ir al cielo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Jesús se crucificó en lugar de nosotros y que nosotros hemos sido santificados. ¿Nosotros hemos sido santificados? Absurdo.
Nosotros somos pecadores. Hemos hecho lo malo. Hemos hecho lo malo. Hemos engañado a otras personas. Esto es maldición. La Biblia no dice eso. Porque toda maldición que nos merecíamos, Jesucristo recibió todo en lugar de nosotros. ¿Ustedes creen todo esto? En lugar de nuestro pecado, Jesús murió crucificado por nosotros. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hemos cometido el pecado. Nos merecíamos la maldición. Nosotros debíamos de ser destruidos. Pero el Señor Jesús en lugar de nosotros murió y acabó con todo el castigo del pecado. Y nosotros hemos quedado santificados. Habiendo entregado todo su cuerpo, ahora nosotros hemos obtenido la santificación. Varias veces he leído la Biblia. Leí una vez, leí 20 veces, leí 30 veces, leí 40 veces. Mientras que leía la Biblia, bueno, una vez leyendo o 2 veces solamente conocía la historia, pero mientras que iba leyendo, la Biblia se refería sobre mi pecado. Jesucristo, ¿por qué tuvo que morir en la cruz? Porque Él recibió el pecado nuestro y en lugar de nosotros fue crucificado. Si Jesús no hubiese muerto crucificado, hemos cometido pecado y por el pecado debíamos de recibir la maldición y debíamos de ser destruidos. Jesús murió crucificado y esa muerte se puso en lugar de nuestra maldición. En Hebreos 10:10, como dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Yo no tenía ni una condición para ser bueno, para ser santo. Esa condición no estaba en mí. Pero cuando leía el 10:10, dice que hemos sido santificados. No, yo no soy santo. Yo he mentido mucho. Yo he cometido mucho pecado. Yo no soy santo. ¿Cómo que voy a ser santo? Soy malo, soy sucio. Y siempre tenía vergüenza ante el Señor y tuve miedo para orar ante el Señor. Pero el Señor Jesús, por morir por nuestros pecados, nuestro pecado fue ahora perdonado y hemos sido santificados. Esto no es la palabra del pastor Oxupar, es la palabra de Dios. El Señor Jesús murió crucificado. No hay otro propósito. Él murió por nosotros. Si Jesús no hubiese muerto crucificado, todos nosotros, por el pecado, deberíamos de recibir la maldición y la destrucción eterna. Pero Jesús, por morir sobre la cruz, ¿qué es lo que dice? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En ese momento murió por nuestros pecados y ha lavado todos nuestros pecados, por lo cual hemos sido santificados. Nosotros no es que no hemos cometido pecado, no es que no hemos mentido, no es que no hemos robado. Nosotros no hemos obtenido la santificación por no haber cometido pecado. Hemos cometido el pecado. Tras ese pecado, nosotros debíamos de irnos a la destrucción eterna. Dios tanto nos amó. Y Dios no podía ver al hombre que recibía la destrucción y la maldición.
se revistió del cuerpo del hombre y vino a este mundo. Viniendo al mundo, vino para el perdón de nuestros pecados. No hay ni una manera para poder lavar nuestros pecados. Sea quien fuera, debía morir por ese pecado. El Señor Jesús, tras la voluntad de Dios, entregó su cuerpo como ofrenda. El Señor Jesús estaba orando en el Getsemaní. Por favor, si pudiese, por favor, traslada esta copa de mí, pero que no sea conforme a mi voluntad, que sea conforme a la voluntad del Señor. Realmente no quería morir en la cruz, sabía que era sufrido morir en la cruz. Él quería escapar de ello, pero Dios no deseaba eso. Con la muerte de Jesús, recibiendo el castigo de la humanidad, quería que se salve toda la humanidad. Al final, el Señor Jesús murió crucificado en la cruz. Yo quisiera decirle algo a ustedes. La muerte del Señor Jesús. Bueno, no importa cómo ustedes piensen sobre ello, pero verdaderamente la muerte de Jesús tiene que ver con nuestro pecado. Y por aquel pecado, el Señor Jesús murió crucificado. Y únicamente así podemos sobrevivir nosotros del pecado. En el Getsemaní, el Señor se puso a orar ante el Señor. Si es posible, Padre, haz que esta copa se aleje de mí. Pero que no sea atrás conforme a mi voluntad, que sea conforme a la voluntad de ti, Padre. Para salvar a la humanidad del pecado. Bien sabía que Jesús sufriría en la cruz, pero dejó que pase por ello. Hoy nosotros, con gozo, el que podamos tener culto, el que podamos alabar al Señor, solamente hay una sola razón. Es la cruz del Señor Jesús. Si no hubiese muerto crucificado por nuestros pecados, deberíamos de recibir la destrucción, la maldición, debíamos de ser asesinados. Si es posible, Señor, que esta copa se traslade de mí. Antes de ser crucificado, cuando pensaba en que sería crucificado, oró ante el Señor con toda sinceridad, pero solamente dijo una palabra, pero que no sea conforme a mi voluntad, que sea conforme a la voluntad tuya. Y al final Dios, para salvar a nosotros los hombres del pecado, todo pecado del hombre lo pasó al Señor Jesús. Y en lugar de nosotros, Jesús debía morir siendo crucificado. Durante varias horas, Él tenía que estar colgado en la cruz. Jesús se aguantó porque sabía que era la voluntad de Dios. Por último, dice, consumado es, murió para siempre. Y Él murió. Eso es un dibujo en el que el Señor muere por el pecado de todos nosotros. Si hay alguna razón por la cual podamos vivir de manera resplandeciente, es la sangre de Jesús. Porque Jesús, siendo crucificado, lavó todos nuestros pecados. Todos ustedes que están allí y nosotros somos limpios ante la vista de Dios. Claramente hemos cometido pecado, pero Dios nos dice justos, Dios nos dice santos, Dios nos dice que no tenemos pecado. ¿Por qué?
porque todo pecado que nos merecíamos, Jesús lo recibe y muere. Muriendo en la cruz, estuvo varias horas allí y luego Él falleció. Padre, porque usted me deja. Y por último, consumado es. Y Él pudo así salvar. La muerte de Jesús. Él murió por el pecado de todos ustedes. Y por el pecado de todos ustedes, Él murió crucificado. Y todo castigo del pecado que nos merecíamos, Jesús lo recibió. Consumado es. Había consumado toda la voluntad de Dios. Todo el castigo del pecado que nos merecíamos, Él lo recibió, derramando la sangre, Él poniéndose la corona, siendo crucificado, venciendo el sufrimiento, sin poder aguantar, gritando. Por último dice, consumado es. Y derramando la sangre, por último, bajó la cabeza y murió. La sangre de la cruz nos despojó del pecado. La sangre de Jesús, la sangre de la cruz, perdonó todos nuestros pecados. Esa sangre de la cruz nos dejó santos. La sangre de la cruz lavó mi pecado y el pecado de todos ustedes lo lavó. Ahora en más, no hay ningún castigo que recibir. Jesús derramó la sangre y murió. Luego, qué suerte, Dios había resucitado a Jesús, se mostró ante los discípulos y había acabado toda obra que Él debía hacer en esta tierra. Y Él subió al cielo. Ahora tengo bastante edad, algún día moriré. Yendo al cielo. Señor Jesús, gracias a usted estoy aquí. Tengo mucho pecado y yo me merezco la maldición. Debo recibir la destrucción, ya que usted fue crucificado. La sangre de la cruz me ha lavado de todo pecado. Aleluya. Alabamos a Dios. En Hebreos 10:10, como dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Habiendo entregado a Jesucristo su cuerpo una vez para siempre, hemos sido santificados. El amigo de mi padre, y él tenía una librería delante de nuestra escuela. Un día, todo mi cuaderno, ahora yo lo usé, padre, necesito un cuaderno. Mi padre me dijo, vete junto a mi amigo, pídele uno. Yo me fui, ¿cómo está, señor? Sí. Mi padre me dice que le pida a usted un cuaderno. Trajo 3 cuadernos. Esto es de 50, esto es de 100, esto es de 150. ¿Cuál quieres? Y yo elegí el de 100. Y yo le dije gracias y salí. Y después
me dijo, si necesitas algo, pídele a mi amigo. Las veces que yo le decía, él me decía, esto es cuánto, 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 ¿cuál quieres? Lleva esto. Y yo llevaba. ¿Por qué? Porque mi padre luego se encontró con el amigo. Sí, mi hijo llevó el cuaderno, ¿verdad que no te pagó? ¿Verdad que él llevó el lápiz y no te pagó? ¿Cuánto es? Y mi padre contaba el dinero y le daba. Entonces siempre iba a su casa. Y si hablaba en nombre de mi padre, me decía que sí, lo lleve. He traído tantos lápices, tantos cuadernos, pero nunca pagué. A menudo mi padre comía con su amigo y decía, ¿qué llevó mi hijo? Entonces su amigo, conforme al papel, decía, llevó esto, esto, esto. En total, ¿cuánto viene a ser? Es tanto. Mi padre contaba y luego le daba el dinero. Yo traje tantos cuadernos, tantos lápices, pero nunca pagué. Porque mi padre era el que traía. Él tomaba la bebida con su amigo, a veces comía la comida y las veces que sucedía ello. ¿Y qué llevó mi hijo? Y mi padre pagaba todo en lugar de mí. Y el amigo de mi padre tenía una librería delante de la escuela. Para recibir el perdón del pecado desde ese momento aprendí. Bueno, si yo no pagué el cuaderno que traigo, deberían de decirme que soy un ladrón, pero mi padre siempre decía cuánto llevó, cuánto me le queda, cuánto tiene que pagar y él pagaba todo. Cuando yo le dije al amigo de mi padre, quiero algo, no, no, nunca me negó. Me decía, esto es 50, esto es de 100, esto es de 150. Siempre me ofrecía tres cosas. ¿Cuál quieres entre ellos? Y yo elijo. Y luego él anota y le muestra a mi padre. Cuando oímos esto, cuando pensamos oyendo esto, como mi padre paga todo por mí, de la misma manera, nosotros cometemos pecado. Jesús ha hecho todo por nosotros. Pero no hay ningún problema por más que no pague, porque Jesús paga, mi Padre paga todo por mí. ¿Ustedes entienden muy bien esto sobre mi Padre? Es igual a ello. El Señor se encargó todo pecado de nosotros. No es que no cometí pecado. No es que yo soy bueno. He cometido muchos pecados. Pero como mi Padre le dice a su amigo cuánto le queda a mi hijo, él pagaba todo y no había nada que pagar por mi cuenta. Mi padre murió hace tiempo. Cuando tuvo 70 años, él falleció. Unos días antes de que mi padre fallezca, yo obtuve el perdón de los pecados. Mi padre vivía con mi hermano en el campo. Pero había una cuestión en la que mi hermano tenía que ir a Japón. Y me dijo, mientras que yo esté en Japón, ¿qué te parece si tú cuidas de nuestro padre? Sí, sí, yo le voy a cuidar.
Yo estaba en Daegu en aquel entonces y había una pequeña habitación en mi casa y allí le tuvimos a nuestro padre. Un día mi padre me llamó y yo fui junto a mi padre con mi esposa. Él estaba enfermo. De repente él se sentó, se levantó. ¡Crack! Él vomitó una gran cantidad de sangre. Mirando, yo no sé, imaginan cuánto lloré. Mi esposa se puso a llorar y limpiamos toda la sangre. Padre, ¿está bien? Sí, estoy bien. ¿Qué hay entre mi padre y yo? Yo siempre le digo para que crea en Jesús. Hay una razón por la cual no puede creer en Dios. Él considera muy importante a sus amigos. Siempre él toma con sus amigos. Y mi padre no puede creer en Jesús. Mientras que yo cuidaba a mi padre cuando mi hermano estaba en Japón. Él empezó a vomitar cuando estaba él acostado y se levantó. Mi esposa empezó a limpiar todo. En ese momento el corazón de mi padre empezó a cambiar. Antes de ello, cuando le decíamos para que crean en Jesús, él decía que sí, que sí. Pero él consideraba muy importante a sus amigos. Jamás debía entristecer a sus amigos. Y sus amigos amaban la bebida. Y él tomaba con sus amigos. Y realmente él tomaba por sus amigos. Después de que vomitó sangre, habían ahora, él estaba durmiendo y cuando se levanta, en su corazón que dijo, ayer vine pero en paz, de Daegu hasta aquí. Estoy agradecido a Dios. ¿No podrían orar por mí? El corazón de mi padre había cambiado. Después de que vomitó sangre, él pudo sentir que llegó la muerte. Antes no era así. Él consideraba muy importante a su amigo cuando pensaba que él estaba vivo. ¿Saben lo bueno de ser pastor? Es que uno puede predicar a la familia. Después de recibir la salvación cambió en gran manera. Estuvo feliz y después de unos días él falleció. Estaba muy agradecido porque Dios había salvado a mi padre. Un punto muy importante que es, Jesús murió por el pecado de todas las personas de este mundo. Sin saber si muere, uno va al infierno. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? En Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Como dice aquí, hemos cometido pecado. Nos merecemos la maldición. Pero Jesús en lugar de nosotros murió crucificado. En ese momento dice que todo nuestro pecado ha sido perdonado. En Hebreos 10:10, como dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Somos pecadores que han cometido pecado, pero la maldición que nos merecíamos
Jesús, muriendo en la cruz, recibió la maldición. En ese momento todo nuestro pecado fue perdonado. Aleluya. Y nosotros teníamos muchos pecados, pero por la sangre de Jesús, nuestro pecado ha sido lavado por completo. Ha sido lavado nuestro pecado. Es nuestro corazón. Nosotros debemos creer en esto. ¿Por qué Jesús murió? ¿Por qué murió? Porque la Biblia dice, porque Jesús murió en lugar de nuestro pecado. Recibió el castigo por el pecado. Es maravilloso, ¿verdad? Jesús murió en lugar de nuestro pecado, derramando su sangre. En Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Todos vamos a repetir. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Sí, señores, ese castigo que ustedes se merecían. Jesús siendo crucificado. Él recibió el castigo por nosotros. Amén. Yo traje un cuaderno de 100 wones de la librería del amigo de mi padre. Y mi padre va a la casa de su amigo y le pregunta, ¿cierto que mi hijo compró un cuaderno? Y en total, ¿cuánto tiene que pagar mi hijo? Y había anotado su amigo, tu hijo llevó esto, esto y cuesta así. Entonces, aquel dinero viene a ser el precio del cuaderno y lápiz que yo no he pagado. Cuando fuese, si voy, Él me da las cosas. Y mi Padre, cuando sea, Él paga por mí. Haciendo así, por más que yo traigo muchos cuadernos, nunca he pagado por aquellos cuadernos. Es lo mismo. Todo el pecado que nos merecemos, el Señor Jesús recibió el castigo por aquel pecado. Y todo pecado acabó, todo pecado nuestro acabó. Amén. Amén. Y así, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿A qué se refiere el hecho de que Jesús entregó su cuerpo? Se refiere a que Él murió sobre la cruz por nosotros. Jesucristo no necesitaba morir en la cruz, pero por nosotros Él tuvo que morir en la cruz. Él murió en la cruz y todo castigo por el pecado que nos merecíamos, Él lo recibió. Amén. Amén. Y ahí acabó todo. Por más que me traigan cuaderno, yo no soy deudor porque mi Padre paga todo. Hemos cometido pecado. No somos pecadores porque Jesús recibió el castigo por nosotros. Ha lavado todo el pecado de ustedes, no dejando ni una pizca de pecado en ustedes. A ver, repitan conmigo. 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
todos nuestros pecados, una vez para siempre. Amén. Hemos cometido pecado. Yendo a la librería del amigo de mi padre. Por más que traigo las cosas, no soy un deudor, porque mi padre paga todo. Toda la paga el pecado que cometemos. Jesús lo paga todo en la cruz. El Señor Jesús no había cometido pecado, pero recibió el castigo que nos merecíamos y Él fue crucificado. En ese momento todos nuestros pecados fueron lavados. Algunas personas vienen a la iglesia y dicen, Señor, soy pecador, soy pecador. ¿Cuánto quebranto habrá sentido? Yo he muerto por tu pecado, ya me he muerto sobre la cruz. Por favor, tu pecado ha sido lavado. ¿Por qué sigues diciendo que eres pecador? Cuando no sabíamos, pensábamos que éramos pecadores. ¿Es así? ¿Ahora también piensan lo mismo? Sí, no, ya no. ¿Cómo fue lavado nuestro pecado? ¿Cómo ha sido lavado el pecado de ustedes? Claro, Jesús murió en la cruz y recibió todo castigo por nuestro pecado. Amén. Por más que traigo el cuaderno, no soy deudor porque mi Padre paga todo por mí. Varias veces he traído cuaderno, libro, lápices, pero nunca pagué. Mi Padre lo pagó. Todo pecado que cometemos, Jesús ahora fue crucificado. Jesús no fue crucificado por el pecado que él cometió. Jesús no era pecador. ¿Pero por qué murió? Por nuestro pecado murió. En ese pecado, todo nuestro pecado fue perdonado. ¿Creen en ello? ¿Creen en ello? Nosotros creemos en eso. Jesús muriendo, crucificado. Todo castigo por el pecado que nos merecíamos, Él lo recibe. Si Jesús no hubiese muerto, pero Él murió, nuestro pecado acabó para siempre. Amén. Por eso hay un himno que dice así. No hemos obtenido la redención como el oro y la plata que desaparece. Dios Padre Santo, por su sangre hemos obtenido la redención. Amén. Por lo cual hemos sido perdonados. Somos perdonados únicamente por la sangre del Señor Jesús. El Señor murió derramando la sangre por cada uno de ustedes. Todo el pecado de ustedes fue lavado y ha quedado más blanco que la nieve. Ahora son santos. Pero yo tengo mucho pecado, yo he cometido mucho pecado. Sí, hemos cometido pecado. El Señor Jesús murió, derramó la sangre por nuestros pecados. Y todos nuestros pecados fueron perdonados. Amén. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús lavó el pecado de ustedes? Hemos cometido esto y aquellos pecados.
¿Somos pecadores? ¿Por qué no? Sí, el Señor Jesús cargó en lugar de nosotros. Aleluya, alabamos al Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. ¿Cuánto sufrió cargando la cruz, estando colgado? ¿Cuánto sufrimiento tuvo? Por lo cual hemos llegado a ir al cielo, por lo cual nuestro pecado ha sido perdonado. Nosotros creemos en ese Señor Jesús. Mientras que vamos viviendo la vida, a veces sin querer cometemos pecado. Y hay veces que a veces cometemos pecado de nuevo y nos atormentamos. Y esa paga el pecado Jesús lo pagó sobre la cruz. Y todo el pecado de ustedes ha sido perdonado, así dice en la Biblia. Y no es que dejamos de cometer pecado, volvemos a cometer pecado. Jesús había obtenido la eterna redención. Amén. Había obtenido la eterna redención y perdonó nuestros pecados. Por la sangre del Señor Jesús, nuestro pecado ha sido perdonado. No hemos obtenido la redención como el oro y la plata que desaparece. Por la redención, por la sangre de la redención de su Hijo, el Cordero, obtuvimos la redención. 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 El Señor Jesús redimió mi pecado. Unidos con el aleluya, cantemos juntos. Por su sangre obtuvimos la redención. ¿Todos vamos a cantar este himno? Otra vez. Dejando toda duda del corazón, obteniendo toda la paz. Cantamos. Y mediante su sangre obtuvimos redención. Yo soy redimido. Yo soy redimido. El Señor Jesús me ha redimido. Aleluya. Unidos nosotros. Vamos a cantar juntos. Por su sangre obtuvimos la redención. Jesucristo el Cordero murió crucificado y todos nuestros pecados han sido perdonados para siempre. No hemos hecho nada bien. Glorifiquen a Dios y agradezcan a Jesús. Hemos cometido pecado, pero Jesús pagó toda la paga de ese pecado, por lo cual vamos al cielo. Amén. Hoy muchos no conocen la Biblia y dicen que son pecadores. Y a veces hay gente que tiene miedo por ir al infierno. No tenga miedo. El Señor Jesús, siendo crucificado, recibió todo castigo por el pecado que nos merecíamos y nos lavó y nos dejó como una blanca nieve. Por eso alabamos a Dios. Vamos a orar.
Dios Padre, ante usted le agradecemos. Nosotros que nos merecíamos la eterna destrucción, Jesús vino junto a nosotros y recibió todo el castigo por el pecado. Y todos nuestros pecados han sido lavados y le agradecemos. En esta hora agradecemos al Señor que ha muerto crucificado por nosotros y recibiendo el sufrimiento en la cruz, padeciendo el sufrimiento, recibió el castigo de todo el pecado que nos merecíamos y nuestro pecado fue lavado. Hoy en esta tierra muchos van a la iglesia, pero siguen diciendo que son pecadores. Nosotros no decimos que somos pecadores. El Señor Jesús nos ha perdonado. Y ante el Señor que nos ha perdonado, le agradecemos. Y Señor, queremos vivir una vida bendita. Y nosotros alabamos a usted, Señor. Le agradecemos, le glorificamos a usted. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.